Hace 3 años el hijo de Sofía desapareció sin dejar rastro. Hoy, mientras limpiaba el polvo en la mansión de un desconocido, acaba de encontrarlo, colgado en la pared. Durante 1095 días, Sofía fue un fantasma buscando a otro, una búsqueda que le arrebató todo: su matrimonio, su carrera como profesora, su hogar. Se convirtió en una mujer que limpiaba las vidas de otros para olvidar que la suya estaba rota. Pero el universo, que parecía haberle dado la espalda, escondía una pista imposible en el lugar más ordinario. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es el resultado de seguir el rastro dejado por un retrato pintado un año antes de la tragedia. Una investigación que la llevaría hasta la confesión de un artista moribundo y la enfrentaría a una verdad mucho más dolorosa que la muerte. Su hijo no fue secuestrado, huyó. Porque ese rostro en el lienzo no era solo la imagen del hijo que perdió, era la prueba de una vida secreta que él intentaba ocultar desesperadamente. La pregunta ya no era dónde estaba Mateo, sino de quién estaba huyendo realmente. Si esta historia ya te ha erizado la piel, prepárate, porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. Dale like si crees en la fuerza de una madre. Suscríbete para no perderte el desenlace de misterios que tocan el alma. Comparte con quien necesite recordar que la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados. Sofía apretó el cepillo contra las baldosas del baño ajeno hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El olor a lejía le quemaba las fosas nasales, pero prefería eso a pensar. Prefería el ardor químico a la certeza de que llevaba 3 años buscando a un fantasma. Había sido profesora de literatura. Había tenido un apartamento luminoso cerca del Retiro, con estanterías repletas de libros que nunca volvió a abrir. Había tenido un hijo, Mateo, 18 años, ojos color avellana, una cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de la bicicleta a los 7. Había tenido un matrimonio que se desvaneció como tinta bajo la lluvia cuando la tragedia llegó. La mañana que Mateo desapareció era de esas que Madrid regala en octubre. Cielo azul imposible. Temperatura perfecta, gente tomando café en las terrazas como si la vida fuera un estado permanente de gracia. Mateo había salido a encontrarse con unos amigos. «Vuelvo para cenar, mamá», había dicho. Sofía aún podía escuchar el timbre exacto de su voz, la forma en que arrastraba la última sílaba. Despreocupado, invencible. No volvió para cenar. No volvió esa noche. No volvió nunca. Los primeros días fueron un torbellino de policías, preguntas repetidas, carteles pegados en cada farola. Los amigos de Mateo declararon que se había ido temprano del botellón, que parecía extraño, distraído. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando por la calle Alcalá, las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. Luego, nada, como si la ciudad se lo hubiera tragado. Javier, su marido entonces, se convirtió en un hombre de piedra. Dejó de hablar, dejó de mirarla. Cuando se miraban, cada uno veía en el otro el reflejo de su propio fracaso. «¿Dónde estabas?», le preguntó él una noche, borracho, acusador. «¿Dónde estabas tú?», respondió ella, sabiendo que ambos estaban exactamente donde debían estar, en el trabajo, viviendo sus vidas ordinarias, confiando en que el universo no era cruel. Pero el universo era indiferente, descubrieron. Y eso era peor que la crueldad. La investigación policial se enfrió después de 6 meses. «Señora Herrera», le dijo el inspector Campos con esa mezcla de profesionalismo y lástima que Sofía llegó a odiar, «hemos seguido todas las pistas. A veces, los jóvenes toman decisiones, se marchan, empiezan de nuevo. Mi hijo no se marcharía sin decírmelo», había respondido ella, aunque una parte de ella, pequeña y venenosa, susurraba: «¿Estás segura? ¿Lo conocías realmente?». Javier se fue a los 8 meses. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo maletas y silencio. «No puedo seguir viviendo en este museo», dijo, refiriéndose al apartamento donde cada objeto era una reliquia. La taza favorita de Mateo, su sudadera colgada aún en el respaldo de la silla, su cuarto intacto como una escena del crimen. Sofía perdió su trabajo al año. Las ausencias injustificadas se acumularon, las clases que no podía dar porque se quedaba paralizada frente al aula, viendo el asiento vacío de algún estudiante y pensando, ahí podría estar él.
Los libros que antes amaba se volvieron enemigos. Cada historia de pérdida, cada poema sobre ausencia, era un cuchillo. El dinero se evaporó en detectives privados que prometían resultados y entregaban facturas, en videntes que leían cartas del tarot con expresiones graves, en viajes a ciudades donde alguien había jurado ver a un joven que se parecía a Mateo. Nunca era él. El apartamento se fue, los libros se fueron, los muebles, las ropas, todo. Sofía se mudó a un estudio en Vallecas, un cuarto piso sin ascensor que olía a humedad y a los sueños rotos de otros inquilinos anteriores. Comenzó a trabajar limpiando casas. Era lo único que podía hacer sin pensar, sin sentir, movimiento mecánico, polvo que eliminar, manchas que borrar. Sus manos, que una vez sostuvieron ejemplares de García Lorca y Cervantes, ahora sostenían fregonas y guantes de goma. Su mente, que una vez analizaba metáforas, ahora solo reproducía en bucle la última imagen de Mateo, su espalda alejándose por el pasillo, la mochila colgando de un hombro, su mano levantándose en un gesto perezoso de despedida. Las otras empleadas de la agencia de limpieza la evitaban. Sofía lo sabía. Había algo en ella que incomodaba, una oscuridad que arrastraba como una sombra demasiado grande. No participaba en los chismes durante los descansos. No reía con los chistes. Limpiaba, cobraba, se iba. Su rutina era precisa porque la precisión era lo único que la mantenía cuerda. Levantarse a las 6, café solo, sin azúcar. Revisar, como cada mañana durante 1095 días, el teléfono, sin mensajes, sin llamadas perdidas. Ponerse el uniforme azul de la empresa, tomar el metro, limpiar casas de gente que tenía vidas intactas, volver, dormir, repetir. Los martes y jueves iba a un grupo de apoyo para familias de desaparecidos. Se sentaba en el círculo de sillas plegables en el sótano de una parroquia y escuchaba a otros padres, hermanos, esposos, contar historias que sonaban a la suya. Algunos lloraban, algunos se aferraban a la esperanza como náufragos a una tabla podrida. Sofía ya no lloraba. Había un límite a las lágrimas que un cuerpo podía producir, y ella lo había alcanzado. «Tienes que seguir viviendo», le dijo una vez Mercedes, una mujer cuya hija había desaparecido hacía 7 años. Por él, porque si vuelve, querrá encontrarte viva, no convertida en un fantasma. Pero Sofía ya era un fantasma. Atravesaba el mundo sin tocarlo, sin ser tocada. Los días eran idénticos, una acuarela de grises. Despertaba y se preguntaba por qué. Se dormía rezando para no despertar. Y en medio limpiaba. Baños, cocinas, salones de casas donde había familias, risas, vidas. La mañana del martes que cambió todo, Sofía recibió una asignación nueva. Una casa en el barrio de Salamanca, zona elegante, de esas donde cada portal tiene portero uniformado y las escaleras huelen a cera de abeja. La señora Montoya, su supervisora, le pasó la dirección con una advertencia. Es la casa de un coleccionista. Mucho cuidado con los objetos. El señor Ibáñez es muy particular. Sofía asintió sin interés. Cuidadosa era su modo predeterminado. Cuando has perdido lo más valioso, tratas todo lo demás con una delicadeza absurda. La casa era un palacete de 3 plantas convertido en vivienda privada. El señor Ibáñez, un hombre de unos 70 años con cabello plateado perfectamente peinado y traje de 3 piezas aunque estuviera en casa, la recibió con una frialdad cortés. Siga las instrucciones. No toque los cuadros, no mueva nada de mi despacho. ¿Entendido? Sí, señor. Él se marchó a su club, como hacía cada martes, dejándola sola en aquella mansión silenciosa llena de arte y antigüedades. Sofía comenzó por la planta baja. Salón, comedor, cocina inmaculada que parecía nunca usarse, todo reluciente, ordenado, frío, una casa sin alma. Subió al primer piso, dormitorio principal, baño de mármol, un vestidor más grande que su estudio entero. Mientras limpiaba, su mente vagaba, como siempre, hacia Mateo. ¿Dónde estaría en ese momento? ¿Estaría vivo? ¿Estaría sufriendo? ¿La recordaba? Fue al segundo piso donde su vida se detuvo. Era el despacho privado. El señor Ibáñez había dicho que no lo tocara, pero la puerta estaba entreabierta y Sofía vio polvo acumulado en el marco. Su instinto profesional pudo más. Entró solo para pasar un paño rápido. Las paredes estaban cubiertas de retratos, pinturas al óleo,
algunas antiguas, otras modernas, rostros anónimos que la miraban con expresiones serenas o melancólicas. Sofía comenzó a limpiar el escritorio, cuidadosa de no mover papeles, cuando su mirada se deslizó hacia la pared del fondo, y allí estaba. El mundo se inclinó. Un retrato, óleo sobre lienzo, un joven de ojos color avellana, una cicatriz apenas visible en la ceja izquierda, la forma exacta de la boca que ella había besado miles de veces. Mateo, su Mateo. El plumero cayó de sus manos. El corazón de Sofía latía con tanta violencia que pensó que se desplomaría allí mismo, sobre la alfombra persa del despacho de un desconocido. Se acercó al retrato con pasos temblorosos, como si fuera un espejismo que pudiera deshacerse si se movía demasiado rápido. No era una fotografía ampliada, ni un retrato genérico. Era una pintura hecha a mano, con pinceladas precisas y delicadas. Mateo aparecía de 3/4, mirando ligeramente hacia la izquierda, con esa expresión que ella conocía tan bien, pensativo, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas en su cabeza, o componiendo una de esas canciones que tarareaba sin darse cuenta. La cicatriz estaba ahí, ese detalle minúsculo que nadie más notaría. Sofía extendió la mano y tocó el lienzo con las yemas de los dedos. La pintura estaba seca, antigua. ¿Cuánto tiempo llevaba allí colgado? ¿Quién lo había pintado? ¿Por qué el señor Ibáñez tenía un retrato de su hijo? Su mente, paralizada durante 3 años, se activó como una máquina oxidada que de pronto encuentra aceite. Buscó una firma en la esquina del cuadro. Ahí estaba. R. Solís 2019. El año anterior a la desaparición de Mateo. Sofía sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y fotografió el cuadro desde todos los ángulos. Fotografió la firma. Fotografió el despacho entero. Su respiración era errática. Su pulso un tambor de guerra. Tenía que salir de allí antes de que el señor Ibáñez regresara. Tenía que pensar. Tenía que entender. Terminó la limpieza en piloto automático. Cada movimiento mecánico, mientras su cerebro trabajaba a 1000 revoluciones. Cuando el señor Ibáñez volvió, 3 horas después, Sofía estaba guardando sus productos de limpieza con manos temblorosas, pero expresión neutra. ¿Todo en orden?, preguntó él, ni siquiera mirándola realmente. Sí, señor. Todo limpio. Bien. Regrese el próximo martes. Sofía asintió y salió de aquella casa con la sensación de que acababa de robar algo invaluable, aunque solo se había llevado imágenes en su teléfono. Esa noche no durmió. Se sentó en el sofá cama de su estudio con el teléfono en las manos, mirando una y otra vez la fotografía del retrato. No estaba loca. Era Mateo. Cada línea de su rostro, cada sombra. Alguien lo había conocido lo suficiente como para pintarlo con esa intimidad. A las 7 de la mañana llamó a la agencia de limpieza fingiendo estar enferma. Luego buscó en internet. R. Solís, pintor Madrid. Los resultados fueron escasos. Un artículo de una exposición menor en 2018. Una galería en Lavapiés que había cerrado. Finalmente una dirección. Un taller en el barrio de La Latina. Se vistió sin pensar en lo que se ponía. Tomó el metro como si la arrastrara una corriente invisible. El taller de R. Solís resultó ser un ático reformado en un edificio del siglo XIX. Llamó al timbre. 1, 2, 3 veces. Silencio. No está, dijo una voz a su espalda. Sofía se giró. Una mujer de unos 50 años, con delantal manchado de pintura, sostenía bolsas de la compra. Si busca a Raúl, está en el hospital. Tiene cáncer. Fase terminal. El suelo se tambaleó bajo los pies de Sofía. Necesito hablar con él. Es urgente. Vital. La mujer que resultó ser su hermana, la estudió con esos ojos que la gente desarrolla cuando pasa demasiado tiempo cerca del dolor. Comprensivos, pero cautelosos. ¿Es por algún cuadro? Sí. Un retrato. De mi hijo. Algo en el rostro de la mujer cambió. Entré. El taller era un caos organizado de lienzos, pinceles, frascos de pigmentos. Olía a trementina y a algo dulzón, enfermizo. La hermana, que se presentó como Elena, preparó café mientras Sofía le mostraba la fotografía del retrato. Dios mío, susurró Elena. ¿Ese chico? ¿Lo conocía? ¿Conoció a mi hijo? Elena se sentó dejando la taza con cuidado. No sé si era su hijo, pero Raúl pintó ese retrato hace 4 años. El chico posó para él durante semanas. Raúl estaba fascinado con su rostro. Decía que tenía una luz especial,
una melancolía que rara vez veía en alguien tan joven. ¿Dónde? ¿Dónde lo conoció? En un centro de acogida. Raúl daba clases de arte a chicos en situaciones complicadas. Voluntariado. Las palabras golpearon a Sofía como piedras. Centro de acogida. ¿Por qué Mateo estaría allí? ¿Recuerda su nombre? ¿Recuerda algo más? Elena negó con la cabeza. Raúl nunca usaba nombres reales. Decía que protegía su privacidad, pero ese retrato lo vendió hace 2 años. A un coleccionista. Iba a ser parte de una serie, pero el chico dejó de venir. Raúl se quedó destrozado. Había creado un vínculo con él. ¿Puedo hablar con su hermano? Por favor. La visita al hospital fue como descender a un purgatorio personal. Raúl Solís era una sombra de hombre, consumido por la enfermedad, conectado a tubos y monitores. Pero sus ojos, grises y acuosos, aún tenían chispa. Sofía le mostró la foto del retrato junto a una fotografía de Mateo, la misma que había usado en 1000 carteles, en 1000 súplicas desesperadas. Raúl miró ambas imágenes durante largo tiempo. Finalmente, con voz rasposa, dijo, «Sí, lo recuerdo. Mateo, ¿verdad? Me lo dijo una vez aunque usaba otro nombre en el centro». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué le pasaba? Raúl tosió, un sonido húmedo y doloroso. Los chicos que venían allí tenían problemas, familias difíciles, adicciones, confusión. Tu hijo estaba buscando algo, buscándose a sí mismo, creo. Hablábamos mucho mientras posaba. Me contó que sentía que vivía una vida que no era suya, que todos esperaban que fuera alguien que no era. Cada palabra era un clavo. Yo no sabía. Nunca dijo nada. Los hijos rara vez lo hacen, dijo Raúl con una tristeza que sonaba a experiencia propia. Me habló de ti, ¿sabes? Decía que eras profesora, que amabas los libros, que te admiraba, pero que sentía que te decepcionaría si supieras quién era realmente. ¿Quién era? Estaba confundido con su identidad, con su orientación. Sentía que no podía contártelo, que destruiría la imagen que tenías de él. El centro lo ayudaba a procesar eso. Sofía lloró entonces, lágrimas silenciosas que recorrían su rostro sin que pudiera detenerlas. Mateo había estado sufriendo y ella no lo había visto. Había estado tan ocupada siendo la profesora perfecta, manteniendo la casa perfecta, que no había mirado realmente a su hijo. ¿Sabe qué le pasó? ¿Por qué desapareció? Raúl cerró los ojos, agotado. La última vez que lo vi fue 2 semanas antes de que dejara de venir. Estaba nervioso. Dijo que había conocido a alguien mayor, que lo entendía, que iban a irse juntos, a empezar de nuevo. Le dije que tuviera cuidado, que hablara contigo primero. Se enfadó. Dijo que no entendía. Nunca volvió. El mundo de Sofía se reconfiguró. Su hijo no había sido secuestrado por un monstruo anónimo. Había huido, con alguien, buscando una vida donde pudiera ser él mismo. ¿Quién era esa persona? ¿Dijo un nombre? No, pero mencionó que trabajaba en algo relacionado con música. Producción, creo. Sofía salió del hospital con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en 3 años, tenía un hilo que seguir. Un hilo fino, frágil, pero era más de lo que había tenido. Pasó las siguientes semanas investigando. Usó cada céntimo que tenía en contratar a un investigador privado diferente, uno que venía recomendado por el grupo de apoyo. Le entregó toda la información, el centro de acogida, el detalle sobre producción musical, la descripción vaga de un hombre mayor. Mientras tanto, seguía limpiando casas, incluida la del señor Ibáñez, mirando el retrato cada martes con una mezcla de dolor y gratitud. Ese cuadro la había devuelto a la vida. El investigador, un hombre llamado Tomás con expresión cansada y eficiencia callada, trabajó rápido. 2 semanas después la llamó. «Tengo algo». Se encontraron en una cafetería. Tomás deslizó una carpeta sobre la mesa. El centro de acogida cerró hace 2 años, pero conseguí hablar con algunos voluntarios. Recordaban a tu hijo. Hubo un hombre que rondaba el centro, un productor musical independiente llamado Andrés Valdés. 35 años entonces. Tenía un pequeño estudio de grabación. Varios chicos del centro lo frecuentaban. ¿Dónde está ahora? Desapareció hace 2 años y medio. Cerró el estudio. Abandonó su apartamento. Sus antiguos socios dicen que se marchó a Portugal, a Oporto. Rumores. Portugal, un país a apenas horas de distancia,
pero un mundo diferente. ¿Crees que Mateo está con él? Tomás eligió sus palabras con cuidado. No lo sé, pero tengo una dirección en Oporto donde Valdés fue visto hace 6 meses. Es un inicio. Sofía vendió todo lo que le quedaba de valor. El anillo de bodas que nunca había tenido corazón para vender, un reloj de su padre, los últimos objetos que ataban su pasado. Compró un billete de autobús a Oporto. No podía permitirse avión. El viaje duró 9 horas. 9 horas de paisaje cambiante, de pueblos que aparecían y desaparecían, de esperanza y terror entrelazados en su pecho. Oporto la recibió con cielo gris y llovizna. La dirección que Tomás le había dado era un edificio modesto en la Ribeira, con vistas al Duero. Sofía subió las escaleras estrechas con el corazón en la garganta. Llamó a la puerta del tercero B. Silencio. Volvió a llamar. Pasos. La puerta se abrió. No era Mateo quien abrió la puerta. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con barba descuidada y ojos cautelosos. Andrés Valdés, supuso Sofía. ¿Sí? Preguntó él en portugués. Busco a mi hijo, respondió Sofía en español, su voz firme a pesar de que todo en ella temblaba. Mateo Herrera, sé que está con usted, sé que se marcharon juntos. El rostro de Andrés palideció. Intentó cerrar la puerta, pero Sofía puso el pie en el marco. 3 años de desesperación le habían enseñado a ser implacable. Por favor, dijo, y había tal desnudez en su voz que el hombre se detuvo. Solo necesito saber si está bien. No vengo a juzgar. No vengo a llevármelo si no quiere. Solo, necesito saber que respira. Andrés la miró durante largo tiempo. Luego, con los hombros caídos en derrota, abrió la puerta completamente. El apartamento era pequeño, ordenado, con instrumentos musicales en un rincón y partituras esparcidas sobre una mesa. Y allí, saliendo de lo que parecía un dormitorio, estaba él, Mateo, más alto, más delgado, con el cabello más largo y una incipiente barba. Pero era él, vivo, real. Mamá, dijo, y su voz se quebró en esa única palabra. Sofía no recordaba haber cruzado la habitación, pero de pronto estaba abrazándolo, sintiendo su solidez, su calor, su corazón latiendo contra el de ella. Lloró de una manera que no había llorado en 3 años, con alivio, con dolor, con algo que podría haber sido alegría si no estuviera tan entrelazado con el sufrimiento. Mateo también lloraba. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho. Se sentaron. Andrés preparó té con manos nerviosas y luego tuvo la delicadeza de desaparecer en el dormitorio, dándoles espacio. ¿Por qué?, preguntó Sofía cuando pudo hablar. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué me dejaste pensar que estabas muerto? Mateo tenía los ojos rojos, hinchados. Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de decirte quién era realmente. Tenía miedo de decepcionarte. ¿Decepcionarme? No soy el hijo que querías, mamá. No soy ese chico que iba a estudiar ingeniería, que iba a casarse con una chica agradable, que iba a darte nietos. Soy diferente. Me gustan los hombres. Quiero hacer música, no matemáticas. Y tenía tanto miedo de que si lo decía, me miraras de otra manera. Sofía sintió que algo se rompía en su pecho, pero no era dolor. Era la carcasa dura que había construido alrededor de su corazón. Mateo, dijo, tomando su rostro entre sus manos. Lo único que me decepcionó fue despertarme cada día sin saber si respirabas. Lo único que me destruyó fue pensar que te había perdido. Todo lo demás es solo vida, solo detalles. Pero papá, tu padre no está aquí. Yo sí. Y te digo que me importa un bledo a quien ames o que estudies. Solo me importas tú. Hablaron durante horas. Mateo le contó sobre los años de confusión, de sentirse atrapado en expectativas que no podía cumplir. Le habló del centro de acogida, de Raúl, y las clases de arte que le dieron un respiro. Le habló de conocer a Andrés, de cómo le había ofrecido un trabajo en su estudio, de cómo lentamente se había enamorado de alguien que lo veía completamente. Le habló de la decisión de huir, tomada en un momento de pánico y desesperación. Iba a llamarte, dijo Mateo, al principio, pero pasó una semana, luego un mes, y cada día que pasaba hacía más difícil volver. ¿Cómo explicaría que te había hecho sufrir tanto? Pensé que sería más fácil para ti, olvidarme, seguir adelante. Nunca habría sido más fácil, dijo Sofía, pero entiendo por qué lo pensaste.
Yo tampoco fui perfecta. Estaba tan preocupada por ser la madre perfecta que olvidé preguntarte qué necesitabas realmente. Andrés finalmente salió del dormitorio. Era evidente que también había llorado. Se disculpó con una humildad que sonaba sincera. Debería haberlo convencido de que te llamara. Fue mi error también. Pero lo amaba y él estaba tan asustado. Sofía lo miró. Vio a un hombre que claramente cuidaba de su hijo, que había construido una vida con él. No era lo que había imaginado, pero pocas cosas en la vida lo eran. Cuida de él, dijo simplemente. Durante los días siguientes, Sofía se quedó en un hostal cercano y pasó tiempo con Mateo. Conoció su vida, el pequeño estudio donde Andrés producía música para artistas locales, las canciones que Mateo había empezado a componer, el apartamento que habían convertido en hogar. No era la vida que ella había imaginado para él, pero era su vida, y era honesta. Una tarde, caminando por el puente Dom Luis, Mateo le preguntó, ¿puedes perdonarme? Sofía miró el río Duero, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas caídas. Ya lo hice, hace 3 años, cuando decidí que prefería tenerte de cualquier manera a no tenerte. Solo necesitaba encontrarte para decírtelo. ¿Puedo volver a Madrid contigo? Ella negó con la cabeza. No, tu vida está aquí ahora, pero puedes llamarme, puedes visitarme, puedes dejarme ser parte de tu vida si quieres. Si quiero, mucho. Regresaron al apartamento y Mateo le mostró algo, un pequeño teclado donde componía. ¿Quieres escuchar algo? Sofía asintió. Mateo tocó una melodía sencilla, triste y hermosa. Es para ti, dijo. La compuse el año pasado. La llamé Perdón desde lejos. Sofía escuchó con lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que había olvidado que existía. Gratitud. Gratitud por estar viva para escuchar esto, para ver a su hijo crear belleza, para tener una segunda oportunidad. Antes de irse de Oporto, Sofía dejó su número de teléfono, su dirección, una foto de los dos juntos que Andrés tomó en el puente. Llámame cada semana, dijo. No importa qué pase, solo déjame escuchar tu voz. Lo prometo, mamá. El viaje de regreso a Madrid fue diferente. El paisaje era el mismo, pero ella había cambiado. Ya no era un fantasma atravesando el mundo. Era una mujer que había cruzado el desierto de la pérdida y había encontrado agua. Volvió a su estudio en Vallecas, a su trabajo de limpieza. Pero ahora, cuando limpiaba la casa del señor Ibáñez y miraba el retrato de Mateo, sonreía. Le había preguntado si podía comprárselo. Él se había negado, pero le permitía mirarlo cada martes. En el grupo de apoyo, compartió su historia. No con todos los detalles, pero sí con la esencia. Había encontrado a su hijo. Estaba vivo. Estaban reconstruyendo su relación. Algunos lloraron de alegría con ella. Otros la miraban con una envidia que entendía demasiado bien. No todos tendrían su final. Mercedes, la mujer cuya hija llevaba 7 años desaparecida, la abrazó después de la reunión. «Me das esperanza», susurró. «No te rindas», respondió Sofía. «Mientras respires, hay esperanza». Mateo cumplió su promesa. Llamaba cada domingo por la noche. Al principio, las conversaciones eran tensas, cargadas de 3 años de ausencia, pero lentamente, conversación tras conversación, reconstruyeron algo parecido a la normalidad. No era la relación que habían tenido antes, pero era honesta, y eso la hacía más fuerte. 6 meses después, Mateo y Andrés visitaron Madrid. Sofía los llevó a cenar, a caminar por el Retiro, a los lugares donde Mateo había crecido. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo, como todas las cosas importantes. Conoció mejor a Andrés. No era el monstruo que había imaginado durante las noches de insomnio. Era un hombre amable, talentoso, que amaba a su hijo de una manera que ella podía reconocer porque era similar a la suya. Incondicional. «Gracias por cuidarlo», le dijo una noche mientras Mateo estaba en el baño. «Gracias por compartirlo conmigo», respondió Andrés. Sofía nunca volvió a ser profesora de literatura. No quiso, pero empezó a leer de nuevo. Primero poco a poco, luego con el hambre de alguien que ha estado en ayuno. Los libros ya no eran enemigos, sino compañeros. Ahorró dinero y visitó Oporto cada 3 meses. Se sentaba en el pequeño apartamento mientras Mateo componía y Andrés producía, sintiendo que,
Aunque no era su hogar, era el hogar de su hijo, y eso era suficiente. Un año después del reencuentro, Mateo la llamó con noticias. Él y Andrés iban a casarse. Sofía lloró, pero eran lágrimas de alegría. ¿Vendrás?, preguntó Mateo. Por supuesto. La boda fue pequeña, íntima, en una capilla secular con vistas al mar en Nazaret. Sofía usó el mejor vestido que pudo comprar y sostuvo la mano de su hijo cuando intercambió votos. No estaba Javier, no estaban muchos de los que ella había imaginado que estarían en el día de la boda de su hijo, pero estaban las personas correctas, las que amaban a Mateo por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Cuando Mateo y Andrés se besaron, Sofía pensó en todos los caminos que había recorrido para llegar a ese momento. El dolor, la pérdida, la desesperación, el retrato en la casa de un desconocido que había sido la llave para abrir una puerta que creía cerrada para siempre. La vida no le había devuelto al hijo que perdió, le había dado la oportunidad de conocer al hijo que realmente tenía, y eso, descubrió, era más que suficiente. Esa noche, en su habitación de hotel, Sofía escribió en un diario que había empezado a mantener: pasé 3 años buscando a un fantasma, solo para descubrir que el fantasma era yo. Mateo siempre estuvo vivo, viviendo, amando, creciendo. Era yo quien había dejado de existir. Hoy volví a la vida. Cerró el diario y miró por la ventana al océano oscuro. Pensó en todas las madres del grupo de apoyo, en todas las personas que seguían buscando. Les deseó su propio retrato, su propia llave, su propio milagro. Y si alguien en este momento está escuchando esta historia desde un lugar de pérdida, desde un lugar de búsqueda, que sepa esto: el amor no se mide en presencia física, sino en la capacidad de seguir esperando, de seguir buscando, de seguir creyendo que la próxima puerta que abramos puede llevarnos a casa. A veces, las respuestas que buscamos están colgadas en paredes que nunca imaginamos mirar. A veces, tenemos que perdernos completamente para encontrarnos de verdad. Y si esta historia te ha tocado el corazón, compártela, porque nunca sabemos quién necesita escuchar que los milagros, aunque escasos, aún existen, que las búsquedas, aunque dolorosas, a veces tienen final feliz, que el amor, aunque probado hasta sus límites, puede sobrevivir. Sigue nuestras historias porque en cada una de ellas hay un pedazo de humanidad, de esperanza, de verdad. Dale like si te ha emocionado, suscríbete para no perderte ninguna, y comparte para que otros también puedan encontrar consuelo en estas palabras, porque todos, de alguna manera, estamos buscando nuestro propio retrato perdido.